en otros niveles como lo es la preparatoria. Espero que todo lo que les he enseñado pues les haya servido de alguna manera y hayan tenido avances importantes. Sobre todo, pensar que en la parte de formación cívica y ética, eh, eh, hablando, por ejemplo, de la parte de convivencia, es muy importante el aprender a ser seres humanos, que es algo que se nos olvida con mucha frecuencia. Se nos olvida aprender a resolver conflictos, se nos olvida aprender a valorar, eh, a valorar a las personas, a valorar lo que realmente es parte de, nues- de nuestras prioridades en la vida y que muchas de las veces no es el dinero, muchas de las veces no es eh, el éxito, como ustedes lo vislumbran, lo que es importante, sino lo importante es poder llegar a un lugar, a un espacio en donde puedan ustedes tener para poder dar. Y es algo que muy probablemente algunos de ustedes desde su espacio todavía aún no entiendan, ¿no? Que se obtiene para poder dar. Y que cuando ustedes tienen y no dan, pues es muy difícil que puedan trascender en la vida. El asunto no es a qué me voy a dedicar en el futuro. El asunto aquí es si con lo que me voy a dedicar en el futuro puedo ayudar a los demás y puedo ayudar a tener un mejor medio ambiente, un mejor planeta, a tener una mejor sociedad. Y este es el objetivo prácticamente que se maneja en formación cívica, en formación ética, en donde tenemos que tener pues muy claros estos elementos que nos han permitido el trabajo y que nos han permitido la convivencia como seres humanos. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con un elemento antes de despedirnos, porque la siguiente semana seguramente será su ceremonia de clausura, su ceremonia de fin de ciclo. Se lo aventaron todo en año y medio, se aventaron casi, ¿verdad? En línea, todo este ciclo escolar y parte del pasado. Entonces ustedes fueron la mitad del tiempo a la secundaria. Y lo que les pedí yo para esta semana fue seleccionar la información más importante de Travesías, de la página 80 del libro. Y pues es una información que tiene que ver con un tema de formación cívica, una lectura de formación cívica y ética, y vamos a revisar de qué se trata. No te preocupes, Fati, no te preocupes. También vamos a hacer el cierre ahí en Quantrix, no te angusties. Bien, y entonces habla de la diversidad en las prácticas juveniles. Vamos a ver de qué va esta lectura. Y dice, diversidad en las prácticas juveniles. Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes provistos en la Carta Magna y en los tratados internacionales establecen que los jóvenes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas. Fíjense, importante, ¿no? El asunto de que tienen ese derecho, pero a veces no están los espacios para poder expresar, ¿no? Las autoridades gubernamentales en dicha materia están obligadas a garantizar estos derechos y su compromiso es crear oportunidades de desarrollo en las comunidades en condiciones de igualdad, pero respetando la diversidad los niños y jóvenes, las y los niños y jóvenes. El diseño de proyectos, programas y espacios pensados en las distintas entidades juveniles deberá prever principios básicos que procuren el respeto a la diversidad. Dice, en los últimos años se han creado centros culturales, espacios deportivos y programas para fomentar la riqueza cultural de los jóvenes mexicanos. Y, por ejemplo, en el Distrito Federal yo he visto que se han creado parques
para que puedan ustedes, los jóvenes, ir a utilizar la patineta, por ejemplo. También he visto otros parques públicos que tienen que ver con rampas para las bicicletas, ¿no? Para que puedan ustedes hacer o practicar algún tipo de acrobacia con las bicicletas. También he visto que a lo largo del tiempo en el Estado de México y en el Distrito Federal se han abierto casas de cultura en donde prácticamente bajo ningún costo ustedes pueden tomar clases de danza, clases de canto, clases de baile, clases de pintura, y todos estos pues son elementos que les permiten a diversificar esas prácticas que ustedes tienen, ¿no? Entonces, pues ustedes tienen que saber que cada adolescente tiene distintas necesidades que pueden ser desde practicar actividades físicas o de ocio hasta satisfacer alguna necesidad intelectual o artística. Y dice que en México poco más de 42% de la población de 18 años de edad en adelante practica algún deporte o ejercicio físico en su tiempo libre. Entonces aquí las realidades juveniles, dice, el entorno, la educación, la cultura, los gustos e intereses, entre otros factores, conforman la identidad de los niños y jóvenes. Y estas identidades tan distintas reflejan la diversidad juvenil existente en México. Y también tiene que ver, por ejemplo, esta parte de cómo los educan en sus casas y quiénes son los que los educan en las casas, ¿no? Los espacios o servicios juveniles deberán incorporar progresivamente las lenguas, las religiones, las costumbres y todos aquellos elementos que enriquezcan la diversidad cultural. Se trata que de este texto ustedes extraigan la información más importante para que puedan ustedes generar un podcast que hable sobre la diversidad en las prácticas juveniles. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuál es el deporte que practican? ¿A dónde les gusta ir a comer? ¿Qué es lo que les gusta, por ejemplo, en las películas de cine? ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, las actividades que tendrían que realizar los jóvenes? La Secretaría de Cultura ha creado programas como Cultura Comunitaria, que tiene como eje el proyecto Semilleros Creativos, en el cual se fomenta la cultura de la paz y se procura el desarrollo cultural comunitario para fortalecer las capacidades de los niños y jóvenes de cada localidad bajo los principios de inclusión y no discriminación. ¿Qué proyectos o programas conocen ustedes del gobierno que incluyan a los jóvenes? ¿Cuáles son las actividades que el mismo gobierno o su comunidad en los parques pueden realizar y que los están invitando a participar? Por ejemplo, aquí habla de la práctica musical. En ese modelo de educación comunitaria funciona como un propulsor del desarrollo integral que promueve actitudes como la disciplina, el trabajo en equipo, la solidaridad y el sentido de pertenencia. Y que muchos gobiernos han ocupado para alejar a los niños, por ejemplo, de los temas de la drogadicción, de los temas de la anorexia, de la bulimia, para que estos jóvenes adolescentes se aprendan a autorregular y que tengan una actividad que les permita mantener ocupada su mente. Para promover la participación inclusiva, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, en conjunto con diversas asociaciones, han adoptado los materiales y las instalaciones de algunos centros comunitarios para que los jóvenes con capacidades diferentes puedan participar en las actividades deportivas. ¿Ustedes conocen algún lugar o algún centro, espacio en donde puedan participar personas que tengan algún tipo, o adolescentes que tengan algún tipo de discapacidad? ¿Habrá algún gimnasio? ¿Habrá algún deporte que estén practicando donde lo estén incluyendo? Aquí en el texto dice que sí, pero en la realidad yo creo que es muy difícil, ¿no? Y dice otra mención para el impulso a los jóvenes con talento en 2016. Los niños triquis conquistaron la Copa Barcelona. Por ejemplo, ahí ya me está poniendo Moy que Fátima me está poniendo que en la Plaza Cívica de la Pradera hubo clase de baile gratuita por parte del gobierno. Sí, por ejemplo, ¿no? He visto que de repente abajo del puente de periférico llevan a sonideros, ¿no? O llevan hay programas en donde bailan los viejitos en las plazas, pero
quisiera yo que ahorita nos centráramos en qué actividades están diseñadas para ustedes los jóvenes, ¿no? Y es cierto, los niños triquis conquistaron la Copa Barcelona de básquetbol, un equipo de niños oaxaqueños entre 9 y 12 años, que demostró que a través del deporte se pueden superar barreras como la exclusión y la pobreza. Fíjense, se fueron de viaje. Estos niños, si ustedes los ven ahí, no tienen zapatos porque no utilizan tenis. ¿Por qué? Porque ellos estaban, de tanta pobreza que tenían en sus comunidades, no les alcanzaba para la cuestión de los uniformes, pero llegó el momento en el que participaron a nivel internacional, pues ellos están súper acostumbrados a caminar sin zapatos, ¿no? Este grupo forma parte de la Academia Indígena de México y en la actualidad cuenta con el apoyo del gobierno estatal. ¿Qué actividades proponen ustedes, no? Que puedan ustedes realizar. ¿Qué otras prácticas propias de su edad promueven la tolerancia a la diversidad? Pregunta aquí, ¿no? ¿Qué otras estrategias deben implementar el gobierno para hacer cumplir los derechos de los adolescentes en esta materia, pero bajo la premisa del respeto y fomento a la diversidad? Y dice, concluye, ¿cómo se manifiesta el fomento al desarrollo integral y la diversidad juvenil en tu comunidad? Muy bien, pues entonces, el tema en sí es la diversidad de prácticas juveniles. Y esto quiero yo que lo lleven a un podcast en donde pueda yo ver reflejadas las ideas que ustedes tienen en cuanto a la diversidad de las prácticas juveniles. Que me hablen un poco de cómo hay algunos de ustedes que conocen a jóvenes que han caído en las drogas, algunos de ustedes que han conocido personas que podrían ser muy productivas, que pudieran ser muy brillantes, pero que en el camino se han encontrado con obstáculos. Y cómo esta diversidad en estas prácticas que ustedes tienen, baile, canto, danza, cine, cultura, visita a museos, cómo todas estas prácticas pueden interesarles a los diferentes jóvenes, ¿sale? Por eso es que puse esta parte aquí. Yo les puse actividad 2, travesías. Selecciona la información más importante de travesías de la página 80 del libro y dice, con ella elabora un guión para realizar un podcast. Observa el siguiente video para que puedas elaborar tu guión. Pero me parece que si le daban clic a la liga, no podían acceder a a realizar a revisar el video. Entonces, fíjate bien. Para ello te dejé yo un link que te lleva a esta página. Esta página la pueden ustedes inclusive imprimir. Pueden imprimir este texto que es un texto de, ¿cómo se llama? Pueden imprimir que es una guía para poder realizar el podcast. No seas malita, Fati, ¿puedes ayudarme a leer lo que es el podcast? A ver si sirve su micro, porque creo que andaba en el teléfono. Si no, Moy, ¿me ayudas, porfa? Sí, maestro. Dice, un podcast es uno o varios archivos de audio que contienen información de diversos temas. Puede reproducirlo en línea o descargarlo de internet para escucharlo en el momento y lugar que prefieres. Perfecto. Ahora, nosotros vamos a trabajar en computadora con un programa que se llama Audacity. Y en teléfonos celulares pueden utilizar Anchor o otro que conozcan. El que ustedes tengan conocimiento. Si no conocen de alguno de los programas, pueden hacerlo en Anchor o en Audacity. En computadora es Audacity, en el teléfono es Anchor. Fíjate bien, ¿qué se necesita para hacerlo? Sigue estos pasos para llenar el formato y realizar tu primer podcast. Armar la idea. Estilo. A ver, ¿de qué va a ser su podcast? ¿De entretenimiento, informativo o educativo? En este caso me parece que va a ser educativo. Entonces aquí tendríamos que colocarlo. El tema, ¿de qué hablarás? De la diversidad de actividades para los adolescentes. ¿Cuál será su nombre? Y aquí, por ejemplo, quiero que vayan
a la página Más Titulares y busquen a lo mejor ideas para que su podcast tenga una buena audiencia. Miren, por ejemplo, aquí Más Titulares y Convierte Más, voy a copiarlo, me voy a pasar acá al Meet para que ustedes puedan tener la liga, se los voy a dejar acá. Y con esta página lo que van a poder hacer es lo siguiente. Fíjate bien, voy a abrir tantito la página del libro, allí en la lectura. Quiero ver cuál es el encabezado, el título que lleva la lectura, para pasarlo exactamente hacia Más Titulares. Diversidad en las prácticas juveniles. A ver, me voy a Más Titulares y voy a poner así. Diversidad en las prácticas juveniles. Y voy a generar ideas. Lo que yo estoy haciendo ahorita es un podcast. Entonces, por ejemplo, dice 5 cosas que hacer el nuevo año sobre diversidad en prácticas juveniles. Aquí obviamente tienen ustedes que acomodarlo, ¿no? Porque no les va a salir tal cual, pero sí podrían poner 5 cosas que hacer este año para diversificar tus prácticas juveniles, ¿no? Obtén más beneficios obtén más beneficios diversificando tus prácticas juveniles. Revoluciona tu vida aplicando la diversidad en las prácticas juveniles, ¿no? Lo que sí y lo que no te ayudaría a tener diversidad en tus prácticas juveniles. ¿Me explico? Este es nada más para que ustedes puedan generar el título de su podcast. Ok, luego, público. ¿Quién lo va a escuchar? Se supone que la idea es que lo dirijan a jóvenes de su edad que pudieran tener inquietud acerca de la diversidad o qué actividades puedo hacer yo como joven, ¿no? A lo mejor no se han imaginado todo lo que ustedes están tratando de realizar a lo largo de sus días, de sus tardes, en sus casas para no aburrirse. ¿Quién va a ser el podcaster? Pues es la persona que será el locutor, en este caso, pues Diego, Nelly, Carla, Nadia, Fátima, Alexa, Moy, van a ser los locutores. ¿Cuántos minutos durará el podcast o los episodios? Dice que no más de 30 minutos de acuerdo al video que vamos a ver, pero yo les pido que sea de 2 o 3 minutitos para que los pueda escuchar. Ya he ido recibiendo algunos productos de podcast de los chicos de segundo, de primero, y la verdad es que no de segundo, es con quien trabajé esto, y la verdad es que me sorprende la facilidad con la que ustedes realizan estas actividades. Así es que bueno, pues 2 minutos 2 o 3 minutitos va a ser como la meta. Descripción. Vas a poner aquí la descripción del podcast. Este podcast habla de la diversidad de actividades que pueden tener los jóvenes. Pueden incluir entrevistas en donde alguien te hable acerca de precisamente esta diversidad de actividades, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el baile es importante para diversificar las actividades de los jóvenes? ¿Por qué, por ejemplo, asistir a una disciplina pudiera ser importante para establecer la estructura de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, alguien que practica karate, ¿no? Y me parece que es un elemento muy valioso porque te va a dar este formato de la escaleta, te va a dar una forma, una estructura para que puedas realizar tu podcast. Por ejemplo, sección. Aquí puedes poner introducción. Número 2, vas a hablar, por ejemplo, de baile. Número 3, de teatro. Número 4, vas a hablar de cine. Y vas a poner, por ejemplo, aquí yo les recomiendo que sea una sola pista la que tenga todo el podcast de inicio para que no tengan que editar varias cosas. ¿Y cuál es el tiempo estimado que van a ocupar en cada una de las secciones, ¿no? Por ejemplo, en la primera van a tardarse a lo mucho 10 segundos, en la bienvenida 15 segundos, y la idea es que ustedes vayan teniendo el control.
Y después van a poder escribir un guión con este formato, que es, escribe lo que quieres decir en el audio. Ejemplo, en la introducción vas a poner, hey, es un gusto que hoy mi voz llegue hasta ustedes. O, hola, mi nombre es Salvador Israel Argüello Carreño, soy docente de la secundaria oficial número 633, Manuel Hinojosa Giles, y el día de hoy te hablaré acerca de la diversidad de actividades que realizan los jóvenes. Y aquí voy a poner el tiempo estimado. En la introducción voy a hablar, por ejemplo, de los deportes, ¿no? Y aquí voy a escribir lo que voy a decir. Las actividades deportivas para los jóvenes hoy en día son muy importantes, ya que a través de ellas desgastan energía. El gobierno ha propuesto canchas de básquetbol, parques, no sé, todo lo que vaya a decir aquí. Y el tiempo estimado. Y esto me va a dar la posibilidad de armar con estructura mi podcast. Ya que llegue yo al guión, que tenga el guión, pues voy a tener mis recursos materiales, por ejemplo, la computadora, en el caso de Fátima que va a hacer una entrevista, las preguntas que va a realizar en la entrevista, el teléfono celular, si es que va a ser a través del podcast, a través del teléfono celular, internet, precisamente para poder descargar o bajar elementos que sean de utilidad. ¿Qué programa de grabación vamos a ocupar? Ya les dije, Audacity en computadora, Anchor en un teléfono con sistema operativo Android. ¿Qué programa de edición vamos a ocupar? Pues lo mismo, Audacity o Anchor es el mismo de grabación. Aquí no hay diferencia. Y dice, estos son algunos consejos para la grabación y edición de tu podcast. Dice, consejos antes de grabar. El primero dice, elige una habitación para grabar, cierra puertas y ventanas, lee en voz alta varios trabalenguas. Súper importante que cuando vayan leyendo la información de manera clara, que no sea tan rápido ni tan pausado, pero que sí les permita abrir la boca. Por eso es que van a leer en voz alta varios trabalenguas o van a decir varios trabalenguas. Dice, calienta tus cuerdas vocales con la boca cerrada, es el sonido sintiendo la resonancia en la parte frontal de tus dientes, justo detrás de tu boca. Ejercita tu lengua y rostro, recorre con la lengua todo el interior de tu boca. Por ejemplo, el asunto de moverla por dentro, o la boca, y hacer ejercicios como sacar y meter la lengua, abrir y cerrar la boca, porque eso va a permitir que la dicción pueda ser un poco más entendible, ¿no? Sí, puedes utilizar la aplicación que viene en la grabadora del iPhone, aunque me parece que para la cuestión de la música tendrías que ocupar algún mezclador o algún programa que puedas ocupar para hacer la mezcla de la música con la voz, por Fati. Búscalos, es muy fácil de encontrar en el App Store o en el App Store, algún programa ya diseñado para iPhone que pueda hacernos o ayudarnos con la construcción del podcast. Los consejos para grabar: cambiar el tono y volumen de voz, sobre todo cuando tengan que hacer énfasis o tengan que darle algún tipo de forma a la grabación. Tienen que cuidar la distancia entre el micrófono y la boca, porque si no, entonces se oye muy viciado o se oye muy alejado, ¿no? Tienen que grabar varias veces la versión del podcast, procurar que el volumen de voz sea constante para que no les cueste trabajo a los que van a escuchar el podcast el asunto de interpretar o de codificar la información. Y dice, cuida la dicción, si no se entiende, vuelve a grabar. Ya para la edición van a tener que escuchar el archivo de audio con audífonos para que detecten fácilmente los ruidos. A eliminar, van a agregar efectos, clips, sonidos o música. Van a grabar y editar los sonidos que ustedes mismos produzcan. Van a utilizar bibliotecas gratuitas para descargar efectos sonoros. Van a usar música libre de derechos de autor y asegurarse que el audio del podcast sea claro y los sonidos que usen no interfieren con ellos, ¿no?
También acá me faltó apagar todo lo que pueda hacer ruido y evitar accesorios personales que puedan sonar. Ten a la mano un poco de agua. Por ejemplo, el sonido del ratón cuando das clic se escucha perfectamente en las grabaciones. Bien, pues vamos a avanzar. Entonces ya vimos la información, ya vimos de qué se va a tratar el podcast. Les voy a pedir ahora que veamos rápidamente este video que les va a resumir un poquito de qué trata esta parte del podcast. Hola, hola, hola. Ahora que sabes qué es un podcast, es momento de crear el tuyo. Aquí están los puntos más importantes que debes considerar antes de tomar el micrófono y empezar a grabar. Número 1. El tipo de podcast. ¿Cómo quieres que sea? ¿De los que entretienen, de los que informan o de los que enseñan? Escucha algunos podcasts en internet para que tengas ideas de qué es lo que te gustaría hacer. Número 2. El público. Piensa en la edad y en los intereses de las personas que te van a escuchar. Así será más fácil saber cómo tienes que dirigirte a ellos. Número 3. El tema. Elabora una lista de subtemas y puntos clave y selecciona los que resulten más interesantes o novedosos. Si decides hacer podcasts con diferentes temas, te recomiendo que los organices antes de grabarlos. Número 4. Los podcasters o locutores. Puedes ser el anfitrión del podcast o puedes invitar a un amigo para que lo graben juntos. Número 5. La duración. Lo recomendable es que cada episodio no supere los 30 minutos. Y por último, número 6. El título. Usa palabras que resalten el tema del que vas a hablar. Ponle un nombre atractivo para que te escuchen. Ya que definiste el estilo, haz una escaleta para darle estructura al podcast. Para hacerla, piensa cuántas secciones tendrá, de qué va a tratar cada una y cuánto tiempo les dedicarás. No olvides incluir los efectos de sonido o música que acompañará el audio. Ahora lo único que falta es crear un guión que te servirá para saber qué tienes que grabar. Usa la información de la escaleta y considera a los locutores que participarán. ¡Y listo! Lo que sigue es grabar y editar tu podcast, pero eso te lo platico en el siguiente video. No olvides compartir este video en tus redes sociales. ¡Adiós! 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 Ok, bueno, pues este es el resumen de lo que ya les había yo platicado, de cómo utilizar la escaleta, cómo utilizar el asunto del guión. Y bueno, pues para ello les dejé también aquí una liga que se llama Audacity. Este es el programa que van a poder ustedes ocupar en su computadora. Para poder descargarlo van a ir a la parte de download y en general aquí ya están los sistemas operativos en los cuales lo pueden colocar. Puede ser para Windows, para Mac, para Linux, y cuando ustedes eligen, por ejemplo, Audacity para Windows, y yo en este caso tengo el 10, le dan clic y en automático se va a bajar el programa. Una vez que bajan el programa y que ya tienen realizado el guión y todo lo que van a decir, va a aparecerles el programa. Por ejemplo, aquí yo lo tengo en la barra espaciadora, aquí en la barra, de tareas, es de los audífonos. Y cuando ustedes abran el programa, va a aparecer únicamente pues un espacio en color gris. Eso es lo que va a aparecer en ese espacio. Y es importante lo que les estoy diciendo, porque van a poder ustedes ver que lo único que van a encontrar es esta área. Y en esta área va a aparecer el botón grabar, play, pausa, stop, regresar. Pero, por ejemplo, voy a hacer la primera parte de la grabación y voy a tratar de ser claro en la edición. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Salvador Israel Argüello Carreño y soy docente de la secundaria oficial número 633, Manuel Hinojosa Giles. El día de hoy te acompaño. El día de hoy, fíjense cómo voy equivocándome. El día de hoy hablaremos acerca de las diferentes actividades que realizan los jóvenes para poder desarrollarse. Fíjense bien, aquí
voy a enseñarles cómo en Audacity es muy fácil editar el audio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Salvador Israel Argüello Carreño y soy docente de la secundaria oficial número 633, Manuel Hinojosa Giles. El día de hoy te acompaño. Ok, todo eso es algo que estuvo mal, si te das cuenta aquí. El día de hoy. Ok, fíjate bien, todo esto lo selecciono. Puedo agarrar el ratón sin soltar el clic del mouse y puedo seleccionar todo este pedacito y presionar la tecla Sub para borrar ese espacio. ¿Se dieron cuenta? Es fácil entonces juntar los pedacitos. 633, Manuel Hinojosa Giles. El día de hoy hablaremos acerca de Vean cuánto espacio voy a dejar. Las diferentes actividades que realizan los... Ok, entonces todo este espacio igual lo puedo seleccionar y lo puedo borrar. Y entonces cuando yo lo vuelva a colocar, lo vuelvo a poner. De las diferentes actividades que realizan los jóvenes para poder desarrollarse. Y aquí igual hay un espacio, ¿no? Imaginemos que en la primera parte se me olvidó dejar un espacio en blanco. Entonces lo que voy a hacer es volver a grabar aquí ese espacio en blanco y voy a decir, voy a poner el título del podcast, ¿no? Por ejemplo, que es diversidad de actividades. Déjenme vuelvo al título. Para poderlo colocar al principio. Diversidad en las prácticas juveniles. Eso es lo que me voy a decir. Entonces me regreso al programa Audacity. Voy a grabar un silencio y voy a decir diversidad en las prácticas juveniles. Ahí va, fíjense bien, ¿eh? Grabo. Diversidad en las prácticas juveniles. Y entonces este pedacito de silencio, fíjense bien, todo esto de aquí en adelante, que fue lo que grabé, lo voy a cortar, lo voy a seleccionar, lo voy a cortar y lo voy a pegar al principio, porque eso es lo que quiero que aparezca en el principio del audio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo estoy seleccionando todo ese pedacito. Ahí está, me pasé un poquito. Lo voy a cortar, control X. Me voy a regresar al principio. Con esta barrita ven que me puedo regresar. Le doy clic al inicio y le pongo control V. Y vamos a ver cómo se escucha. Silencio. Diversidad en las prácticas juveniles. Ok, y vamos a borrar esto de aquí. Diversidad en las prácticas juveniles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Salvador Israel. Ok, ya se dieron cuenta cómo podemos ir editando el audio, ¿no? Ahora, voy a ir a una página, les puse por aquí en el link también del Classroom, esta página que tiene que ver con, es un descargador de YouTube, ¿no? Es para que puedan descargar las pistas. Por ejemplo, aquí voy a buscar música sin copyright. Voy a cerrar este. Voy a cerrar este. Voy a cerrar este. Estaba trabajando hace ratito con infografía. Voy a abrir una nueva pestaña en YouTube. Y voy a buscar música sin copyright. ¿Hasta aquí vamos bien?
música sin copyright, por ejemplo, aquí. Elijo una pista. Aquí voy a ver 1 hora de música. No, quiero algo cortito. Dice música para tutoriales y presentaciones. Vamos a ver esta lista de reproducción. Cuando ya encuentre yo una de las pistas que me guste, lo que voy a hacer es lo siguiente. Déjenme ver si. Voy a poner esta. Fíjate bien, ¿eh? Copio la liga del navegador, copio, y voy a pegar en la página que les coloqué yo en el Clash. Y vamos a dar clic. Aquí ya dice video, MP3 y audio. Yo lo que quiero es el MP3. Cuando le dé clic para abrir publicidad, ciérrenla. Y vuelvan a dar clic en MP3. Y entonces ya les va a aparecer cuánto es la descarga. Cuando yo le dé clic en descargar, igual va a aparecer publicidad. Ciérrenla. Denle clic en descargar. Aquí cuando le den en el verde, ya abrió publicidad. La cierran. Y ya abajo aquí, miren. Aquí está la pista. Ustedes la van a tener en descargas, porque es en donde baja comúnmente los archivos que ustedes descargan de la red, a menos que lo hayan configurado de manera diferente. Lo buscan en la carpeta en donde ustedes tengan las descargas. Ahora, fíjense bien, ¿eh? Aquí está la música sin copyright. Le doy clic. No suelto el clic y arrastro hacia el programa Audacity. Aquí lo estoy arrastrando hacia Audacity y lo pongo en el área gris. Y lo que va a suceder es que Audacity me va a colocar en la parte de abajo otra onda que trae la música. Si yo lo reproduzco en este momento, se va a escuchar muy alta la música. Diversidad en las prácticas juveniles. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Sí se dan cuenta cómo está muy alto? Bueno, por principio de cuentas, todo esta parte de aquí del audio no me sirve. Entonces la suprimo. La seleccioné y le puse la tecla suprimir. Y esta parte de aquí del audio, lo que voy a hacer es ponerle un efecto de desvanecimiento. Efecto, y le voy a poner desvanecer progresivamente, que es este de aquí. Y entonces ya cuando yo lo coloque, fíjense bien, ¿eh? Ya salió como si nada, ¿no? Y esta pista de abajo, como está más alta que mi voz, voy a ponerle un efecto, amplificar. Lo que quiero es reducir los decibeles. Vamos a reducir los decibeles vamos a ponerle 9 decibeles más o menos, que baje, a ver si se ve la onda mucho más abajo que mi voz. Me parece que sí. Vamos a ver cómo se escucha. Diversidad en las prácticas juveniles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Salvador Israel Argüello Carreño y soy docente de la secundaria oficial número 633, Manuel Hinojosa Giles. El día de hoy hablaremos acerca de las diferentes actividades que realizan los jóvenes para poder desarrollarse. Si ustedes consideran que la música está todavía más alta, entonces pues regresan al amplificador y lo que pueden hacer es en vez de 9
decibeles, bajarlo más. Aquí en el efecto no es acumulativo. Por eso, de 0 tendrían que ir a 9, a más o menos 10 para que les genere la reducción de la música en la proporción que se supone que ustedes quieren. Diversidad en las prácticas juveniles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Salvador Israel Argüello Carreño y soy docente de la secundaria oficial número 633, Manuel Hinojosa Giles. El día de hoy hablaremos acerca de... Me parece que así está bien la música. Entonces, ya una vez que yo he terminado el ensamblado de mi podcast con todos y cada uno de los elementos que requiere, lo que voy a hacer es en archivo, voy a exportar el audio como MP3. Cuando lo exporte como MP3 me va a pedir que le ponga un nombre. En este caso voy a poner, vamos a poner actividades. Actividades jóvenes, vamos a poner. Y lo voy a guardar. Me va a salir un listado, dice aquí, las pistas serán mezcladas, pues sí es lo que quiero, que sean mezcladas las pistas. Y sale un resumen en donde le pongo aceptar. El programa genera una carpeta que se llama Audacity. Entonces lo que voy a hacer es ir directamente a esa carpeta y voy a poder ver mi trabajo terminado. Miren, documentos. En documentos es en donde está. En la parte de hasta abajo aparece Audacity. Y le puse jóvenes, ¿verdad? Le puse jóvenes. Déjenme ver dónde está. Actividades jóvenes. Aquí está. Es el último. Entonces ya yo me puedo pasar a mi Classroom. Ya cierro ya cierro y puedo cargar mi archivo con mi podcast que con el audio que acabo de crear. Este no es un podcast, nada más es un audio como para poder avanzar en esta actividad. Muy bien, muchachos. ¿Dudas que tengan al respecto de cómo se crean estos podcasts? No, maestro. No, perfecto. Entonces voy a poner aquí, nada más lo que quiero que vean es cómo lo suben, actividades jóvenes, abrir. La idea es que ustedes creen su propio podcast, que hable acerca de estas actividades, que armen su guión. Y esto con la finalidad de, ya que ya lo cargó, guardar, con la finalidad de que ustedes tengan herramientas para poder armar en la preparatoria las actividades que les soliciten. Inclusive pueden ustedes empezar a realizar podcast para el asunto de las ventas y todo ese asunto, ¿no? Entonces, creo que es algo muy valioso. Muchas de las veces no reproduce el audio porque aparece como ojito que está prohibido. Danle clic, pone el sitio web no funciona, permitan las cookies, que es el rastreo de los archivos, y van a poder ustedes abrir el video o el archivo que están tratando de abrir en esta parte. Y vean. Ahorita en la actividad ya vamos a poder escuchar el audio que acabamos de crear. Aquí está, actividades y sesión en línea. Y aquí está el que creé yo. Ahora sí lo va a reproducir. Diversidad en las prácticas juveniles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Salvador Israel Argüello Carreño y soy docente de la secundaria oficial número 633, Manuel Hinojosa Giles. El día de hoy hablaremos acerca de... Perfecto. Entonces, bueno, pues ahí está la forma en la que ustedes tienen que entregarme su podcast. Sería la última actividad que ustedes me estarían entregando de este ciclo escolar. Vuelvo a repetir, para mí ha sido un gusto estar con ustedes.
ha sido un gusto estar pues al frente de esta materia y bueno, pues a mí sí me gustaría que antes de irnos, antes de despedirnos, pudieran ustedes escribir en el chat pues una valoración de la clase, ¿no? Porque es importante tener esta valoración de lo que hemos realizado. Ponen su nombre empezando por apellidos y por favor van a colocarme su comentario acerca de la clase. Les deseo mucha suerte, les deseo que tengan y que las oportunidades se les abran. Les deseo que tengan un buen lugar, una buena institución en la cual puedan estudiar y puedan seguir desarrollando sus habilidades. Por mi parte, muchachos, es todo y les agradezco mucho el haberme acompañado a lo largo de estas sesiones en línea. Los que se quedan conmigo en Quantrix, pues todavía tenemos un ratito más. Sí, Fati, no te preocupes, no te preocupes. Ya de hecho íbamos a hacer también el cierre en Quantrix. Gracias, maestro. Hasta luego. Cuídate mucho, Fati. Gracias, maestro. Hasta luego. Nos vemos, Moy. Cuídate mucho. Hola, profe. Hola, Dafne, ¿cómo estás? Yo creo que nos vamos a quedar tú y yo nada más. Chale. Hasta luego, prof. Muy triste, muy triste. Nos vemos, George. Gracias.